Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo video que espero y sea del agrado de todos ustedes. Ya teníamos tiempo, ya había pasado muchísimo tiempo que no hacíamos este tipo de contenido, este tipo de formato. De hecho, la última vez que hice un video hablando en solitario, ojo que no sea en algún directo, fue hace más de un año, cuando hablamos sobre la detención de uno de los menores. Y desgraciadamente me dio la necesidad de volver a hacer un video de este tipo en tema o en cuestión de este evento tan trágico que ha conmocionado las redes sociales y más, creo que y más a la comunidad militar. Creo que todos los ciudadanos de este país y también del extranjero que han visto este video, pues han quedado conmocionados con este trágico evento, pero creo que la comunidad militar, la gente que le gusta el tema militar, pero más que nada los elementos que fuimos de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo los que tuvimos el placer, el honor de saltar sobre una aeronave en vuelo, ya sea un helicóptero, ya sea un avión. Creo que entendemos y nos duele más este tipo de eventos porque pues al final de cuentas fue un hermano fue un hermano de seda y desgraciadamente no alcanzó a cumplir su sueño, desgraciadamente no alcanzó a graduarse de la heroica escuela naval, no alcanzó a ganarse sus alas, sus preciadas alas de paracaidista y todo por una negligencia, porque así fue como pasó esto. Antes de iniciar rápidamente con este video, quiero darle mi más sentido pésame a toda la familia del comandante que desgraciadamente perdió la vida y espero que tengan una pronta resignación. De verdad me duele, me duele mucho el pensar en este trágico evento porque como se los dije hace un momento, tuve el honor de ser paracaidista y sé cuál es el miedo. Cada que das ese salto, ese paso al vacío, sé lo que se siente, sé ese miedo, porque el miedo no termina. Una vez que saltas de la aeronave, tu vida está en riesgo y este es el ejemplo de que no solo es saltar, también es el problema de cuando estás en el aire que tengas una falla parcial, una falla total, como en el caso del compañero, pero también el miedo a llegar a tener una fractura, una lesión. El miedo siempre es constante, pero el ganarse esas alas, creo que siempre vale la pena. Ese último salto que te dicen las alas están abajo y escuchar y tú también gritar, vamos por ellas, no es una satisfacción que no tiene precio y muchas veces nosotros mismos hacemos que ese riesgo valga la pena. Quizá por ego, quizá por un sueño, por el motivo que muchas personas quieran ser paracaidistas, pero lo hacen. Desgraciadamente, hay muchas personas, lo entiendo que existan muchas personas civiles que estén compartiendo este video en sus diferentes redes sociales, en sus diferentes canales, porque pues quizá lo hacen, su motivo tendrán, ¿no? Quizá lo quieran hacer por un bien. Hay muchas personas que estoy seguro que lo están haciendo con toda la intención de lucrar, de generar un like, de generar una vista, pero no se ponen a analizar que existe una familia detrás de esa persona que desgraciadamente perdió la vida. Imagínense, pónganse en esa situación de estar ustedes ahí y que tu familia, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu novia, tu novio, lo que tengas, lo que seas, vea ese video una y otra vez. Hay que tener tantita madre para no subir ese video. El video yo lo tengo completo y no se ha subido, ni siquiera cortando esa parte en la que el elemento se ve en el suelo, porque la gran mayoría lo cortan justo en ese momento y la realidad no es que lo hagan por respeto a la persona. Hay que quitarnos de tonterías, no es por eso. Es porque las plataformas no les permiten documentar a esa persona en ese punto. El algoritmo, la inteligencia artificial, lo que trabaje detrás de cada plataforma, no se da cuenta de la situación. Es por eso que los videos pueden continuar, pero si pusieran el rostro del compañero ya sin vida,
la plataforma se los tumbaría. Entonces no es por respeto, desgraciadamente sí es molesto ver este tipo de videos, lo entiendo. Son civiles, nunca han sentido esa verdadera camaradería que tiene un elemento de cualquier ejército. No ha sentido esa camaradería de decir, este compañero hace un segundo estaba platicando conmigo. Este compañero hace un minuto me estaba hablando de sus problemas, de sus sueños, de sus metas. Es por eso que lo hacen. Lo que más me duele, pero lo comprendo. Al final lo comprendo, porque no sienten ese espíritu de camaradería. Pero lo que más me duele en verdad es que hay muchísimos militares que están subiendo este video a sus diferentes redes sociales. Solo ellos tienen la respuesta a esta pregunta que yo me hago, ¿por qué lo están haciendo? Pero también quiero expresar un tema muy delicado, en el cual siempre en las Fuerzas Armadas, siempre se hacen de la vista gorda, siempre se hacen tontos y voltean a otro lado con tal de no tomar la responsabilidad que tienen en este tipo de eventos. Y desgraciadamente, al momento que estamos grabando este video, pues la Secretaría de Marina simplemente da el sentido pésame hacia la familia, y espero que si la familia esté viendo este video, comprenda que las cosas no son como la Secretaría de Marina les está haciendo ver, porque desgraciadamente sí perdió la vida en actos del servicio, pero lo que omiten es que perdió la vida por una negligencia de muchas personas que están involucradas en este trágico accidente, porque esto no fue por mala suerte, que yo no soy de la idea de que la suerte exista, nosotros fabricamos nuestra suerte, pero no fue por eso que la gente llama suerte, fue por descuidos, fue por malas órdenes que se dieron. Y aquí, en este momento, les está apareciendo una imagen de una conversación que tuve con un camarada. Tiene un amigo, no puedo decir por desgracia grados, nombres, porque ya he vivido esa experiencia con mi propia secretaría, que al mencionar o al decir algo o alguien, ni siquiera preguntan, ni siquiera se ponen en situación de que hay gente que lleva más de 30 años en las Fuerzas Armadas o llevan más de 20 años en las Fuerzas Armadas, y es inevitable que conozcan a personas como yo que en algún momento nos ayudaron. Y afortunadamente yo soy de las personas que no me dediqué a hacer cosas ilícitas con el adiestramiento que me habían dado, pero mi secretaría al menos me queda claro y me consta que ha arrestado personas solo por simples menciones que yo he hecho. Esas personas no tienen absolutamente nada que ver, no tienen la culpa de que yo me haya llevado una buena experiencia de esos elementos y que los siga admirando no por el grado, sino por la persona que fueron en el momento que yo estuve desempeñando mi servicio entre las Fuerzas Armadas. Entonces, por el mismo motivo no puedo hablar de quién es esta persona que está pasando esta información, que estuvo justamente el día del salto, estuvo justamente en esas aeronaves de ala rotativa, helicópteros. Sabemos que las diferentes secretarías, en este caso la de Marina, va a tomar una responsabilidad con muchas personas si yo soltar esta información, pero pues es inevitable, ¿no? Esta imagen que están viendo en estos momentos es el parte no oficial de ese evento. Es un parte en el que los elementos pues, cuentan lo que pasó, dicen lo que pasó, se lo hacen saber a sus mandos, pero después viene el parte oficial en el cual pues se dice que fue por un accidente, bla, 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 y que no fue culpa de los compañeros, y empiezan a deslindar. Porque no es, hay que dejar esto muy claro, no es que traten de deslindar a un cabo, a un segundo maestre, tercer maestre, etcétera. No. Es para ayudar a que personas con grados como lo equivalente a un coronel en la Secretaría de Marina, lo equivalente a un capitán, en la Sedena, equivalente en la Marina, pues no se metan en problemas legales. Ya basta, y ahorita vamos a decir, a pesar de que tengan su parte oficial, las pruebas están ahí. Pueden engañar a todos los civiles que estén viendo ese video en ese momento, pueden engañar a todas las personas que vean ese parte informativo,
Pero las personas que somos militares no nos engañan. A las personas que fuimos paracaidistas no nos engañan. Y antes de empezar, antes de dar esta opinión, creo que ya es momento de que toda la gente, esas personas que en verdad vienen y después ladran como perros aquí a estar poniendo comentarios, que sienten que son súper patriotas, que sienten que el patriotismo los llama y vienen y critican cuando uno habla de algún partido, el que ustedes quieran, que hace una acción mala para el país, de cualquier nivel de gobierno, y que empiezan, según muy patriotas, empiezan a defender a su partido porque no defienden a su país. Pues esos mismos perros que ladran deberían de hacerla también de pedo por sus Fuerzas Armadas. Hay un creador de contenido que hace noticieros que ladra como perro, pero no tiene los huevos para decirme las cosas de frente. Esas personas son las que deberían de hablar este tema. Ya basta de que los elementos del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, pierdan la vida por culpa de sus comandantes. Qué feo que no solo los elementos tienen que salir a las calles y estarse cuidando de que la maña los desviva, ahora también se tienen que cuidar. Y no digo ahora, porque todavía desde que yo entré el problema siempre ha sido el mismo. Los militares, las Fuerzas Armadas en general, también se tienen que estar cuidando de esos comandantes que ordenan puras tonterías. Que porque el comandante viene de malas, porque en su casa su esposa le está dando maroma, empiezan a ordenar que los elementos anden al pedo, sacan y desquitan sus frustraciones con los elementos. El motivo que tengan esa bola de culo para estar ordenando en contra de los elementos y que no se hace absolutamente nada, ya es momento de que el mismo pueblo mexicano diga, ya basta de que nuestros soldados, nuestros marinos estén perdiendo la vida por esas personas inútiles que llegan a cierto grado y poco les importan sus Fuerzas Armadas, les importa más el cómo van a robar, porque ellos ya llegaron a ser coroneles, ya llegaron a ser generales, que dejan de sentirle ese amor a la patria, esa vocación al servicio. Y prueba está lo que ocurrió hace muy poco tiempo con los elementos que se ahogaron en Ensenada, y todo porque una persona dio una orden que de verdad deja mucho que desear para el grado que ostenta esa persona. Y pídanle la información a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de transparencia. ¿Qué pasó con ese elemento que ordenó esa acción? Para que vean lo que les va a contestar Sedena. Y no les contesta y no les da la información, no por seguridad nacional ni proteger a los elementos. Lo hace porque no se tomaron acciones en contra del elemento. Lo único que hacen es darles el cambio. Porque siempre dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la Secretaría de Marina, protegen este tipo de elementos que ordenan tonterías. Ya basta de que los elementos estén perdiendo la vida por este tipo de comandantes. Qué feo tener este tipo de elementos que se hacen llamar comandantes, que solo te llevan a la muerte. Ahora sí, hablando del tema, ahora sí tocando el tema del compañero que desgraciadamente perdió la vida. El día de ayer por la mañana a mí me llega este video donde el elemento desgraciadamente pierde la vida. Yo en los primeros segundos, en los primeros 2 segundos, noté que había una anomalía en ese salto. Y la gran mayoría de personas no lo va a detectar porque no son paracaidistas. Pero rápidamente, aquí está apareciendo la imagen, rápidamente nos damos cuenta que el helicóptero estaba volando a una baja altitud. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo veo el salto, dije, bueno, los elementos están saltando, todo bien. Veo el accidente que tiene este compañero, veo que azota en el suelo y el video completo se muestra el compañero ya sin vida en este lugar. Y lo que rápidamente me llama la atención es que en su casco porta el número 29. ¿Por qué el número 29? Porque era
un cursante que apenas estaba haciendo el curso de paracaidismo. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera era un paracaidista certificado. Apenas estaba en su semana de saltos para poderse graduar como paracaidista. Y esto ya es un problema grandísimo, lo digo para la familia que nos está viendo en este momento, es un problema grandísimo porque el salto por adiestramiento, y ahí están en los manuales, el salto por adiestramiento debe de ser a 1500 pies de altura. Y ese salto fue a menos de 800 pies de altura. Ese tipo de saltos, como el que realizó el compañero, se realizan en situaciones de combate real para llevar a cabo una colocación de tropas en el terreno de una forma rápida. Si saltaran a 1500 pies de altura estos elementos, se van a exponer a fuego de fusiles, de ametralladoras y de la misma artillería que el enemigo pueda tener en tierra. Entre más segundos duren en el aire los elementos, más tiempo se exponen las tropas. Es por eso que en una situación de combate real, entre más rápido coloquen paracaidistas en el terreno, mejor. Este tipo de saltos como el que realizó este compañero solo se realizan en la vida real, no en ejercicios. Y aquí va el por qué no se realiza únicamente por adiestramiento, porque desgraciadamente, desde el momento en el que el paracaidista salta de la aeronave a 1500 pies de altura, si el paracaídas, estos elementos tienen 13 segundos para hacer un buen trabajo antes de impactar en el suelo, a 1500 pies de altura. 4 segundos en lo que se abre el paracaídas, en lo que volteas, en lo que haces la apertura de tu paracaídas de reserva en caso que el principal no se haya abierto, en lo que tu paracaídas de reserva se abre, tienes menos de 13 segundos para reaccionar y no morir, a 1500 pies de altura. ¿Qué pasa si el elemento salta a menos de 800 pies? ¿Cuánto tiempo tienen de respuesta? Y desgraciadamente el paracaídas de reserva, si tú lo accionas, tienes que estar a cierta altura para que el paracaídas de reserva se pueda prender o pueda hacer su función y tenga una apertura correcta, este paracaídas de reserva. Vi que muchas personas estaban comentando que el compañero no había abierto su paracaídas de reserva. Aquí les está apareciendo una imagen, por respeto al compañero no voy a poner su rostro. Ahí alcanzan a ver que el paracaídas de reserva sí fue expulsado, pero desgraciadamente ya no tenía la altura para poder abrir la copa, o como dirán mis hermanos marinos, la cúpula, y por eso desgraciadamente el compañero pierde la vida. Ahí encontramos el primero, o uno de los errores, que creo que en esa lista que les mostré hace un momento, que aquí vuelve a aparecer, creo que está en el punto 3 o punto 4 del peritaje, o de ese parte no oficial que las mismas tropas que estaban en ese momento dieron. Pero como vemos en el primer punto y en el segundo punto también, estamos hablando que hubo una falla. Desde el momento 1 ya existe una falla. Todavía los elementos que saltaron, o estos elementos que saltaron ese día, todavía estaban durmiendo, todavía estaban en sus alojamientos, cuando ya el destino tenía preparado que ese día iba a morir un elemento. ¿Por qué? Porque los paracaídas se doblan con anticipación, no se doblan en ese momento. Hay personas que toman un curso especial que se llama maestros de doblado. Son elementos que les enseñan a doblar un paracaídas en un curso de más de un mes de duración o un mes de duración. Les enseñan a doblar, guardar y conservar correctamente los paracaídas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, de los fusileros paracaidistas de la Marina. Hay personas que se encargan de doblar los paracaídas correctamente. Se les da un curso de un mes y en su momento que ellos se gradúan, que ya saben doblar los paracaídas, todos saltan con los paracaídas que ellos mismos doblan. Una especie de control de calidad. Si no lo doblaste bien,
vas a perder la vida. Esto se hace para hacer conciencia de que debes de doblar un paracaídas como si tú fueras a saltar con ese paracaídas. Desgraciadamente, no doblaron bien el paracaídas. El paracaídas tiene varias partes, pero en este momento vamos a hablar de 3 partes importantes de un paracaídas de cinta estática, que es como en el cual el compañero saltó. No de caída libre, cinta estática. Vamos a hablar de 3 partes fundamentales que tuvieron que ver para que el elemento perdiera la vida. Que podríamos decir que fueron 2, pero una de las pruebas de este accidente quedó con el mismo compañero. Parte número 1, cinta estática. Esta cinta amarilla que se ve que se introduce a la mochila o al paracaídas, o donde va dentro el paracaídas. Segunda parte, el paracaídas. Y tercera parte, la mochila donde se guarda este paracaídas. ¿Qué pasa cuando los elementos saltan de la aeronave? La cinta se va jalando, se va jalando, se va jalando. Es por eso que se va saliendo de esta mochila donde se guarda el paracaídas hasta el momento en el que saca el paracaídas. Pero el paracaídas, la copa del paracaídas, está anclada a la cinta estática. Une la cinta estática con el paracaídas. ¿Pero qué es lo que los une? Un hilo de seda. ¿Sí? Para las personas que digan cómo, los hilos de seda son muy resistentes. La seda es muy resistente. Estos hilos solo tienen una vuelta, o sea, da solo una vuelta para amarrar o poder mantener juntos o anclar la cinta estática con el paracaídas. Una sola vuelta debe de tener este hilo para en el momento en el que el paracaidista salta y completa la función de sacar el paracaídas, se pueda romper este hilo de seda y la cinta estática queda anclada a un cable ancla, valga la redundancia, y el elemento con su paracaídas salen de la aeronave. Si tú le dieras 2 vueltas con este hilo, el hilo no se va a romper. Y es cuando tenemos este tipo de eventos en los cuales los compañeros la aeronave los está arrastrando porque el paracaídas nunca se rompió. A este tipo de accidentes se le llaman trae arrastre de avión. Solo por 2 vueltas. Entonces, la cinta estática debe de estar anclada al paracaídas, pero no va anclada directamente al paracaídas. Pongámoslo de esta forma, va agarrado a una donita. La cinta estática va agarrada a una donita que trae el paracaídas y van amarrados con este hilo para que no se pueda salir. Desgraciadamente, en el caso de este compañero, la cinta estática no estaba anclada a esa donita en la puntita de la copa o del paracaídas. No estaba anclada ahí, no estaba amarrada ahí. Estaba agarrando una de las puntas del paracaídas y esto propinó que cuando el compañero saltó de la aeronave, en el momento que se saca el paracaídas, la cinta estática rompió el paracaídas. Porque estaba agarrada, no estaba agarrada del hilo de seda, estaba agarrada del paracaídas. Desde ese momento ya existe un responsable en el doblado de este paracaídas. ¿Cómo se sabe que ocurrió este accidente? Porque la mochila de transporte de este paracaídas o donde se guarda el paracaídas quedó junto con el cuerpo del compañero ya sin vida en el suelo. Cuando normalmente esta mochila queda en el helicóptero o queda en el avión y es cuando vemos que hay algo que está como papaloteando, muy fuerte, esa es la mochila de transporte, porque lo único que sale es el paracaídas. Esa mochila solo es un recipiente para que el paracaídas esté adentro. Ahí nos damos cuenta que en la sala de doblado hubo un error humano para doblar ese paracaídas. Afortunadamente en este caso, digo a la familia, afortunadamente en este caso existen bitácoras
en las cuales cada equipo, 3, 4, 5 maestros dobladores o 5 dobladores, tiene un responsable de ese paracaídas y ese responsable debe de supervisar que cada paracaídas esté bien doblado y él firma esa bitácora día, mes y año en el cual se dobló este paracaídas. La bitácora existe y esta bitácora está hecha para tener un responsable. Ahí tenemos un gran problema. En el tercer punto, pues podemos ver justamente lo que les estoy diciendo. Esta mochila quedó, o esta bolsa, o este recipiente quedó en el suelo. No quedó en la aeronave. Esto demuestra que hubo un error al momento de doblar ese paracaídas. Cuarto punto, una mala altura. Ustedes lo están viendo, esto ya se los expliqué hace un momento. El compañero no tuvo la oportunidad de sobrevivir porque su paracaídas de reserva no se abrió por la baja altura en la cual estaban saltando los elementos. Él hizo su trabajo y como lo podemos ver en el punto número 5, el elemento tenía el conocimiento y empleó ese conocimiento en intentar salvar su vida. Él sale de la aeronave, hace su conteo, que en el caso de mis amigos marinos es 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, levanto mi cara, checo mi cúpula. Al momento que levanta su rostro, se da cuenta que no tiene una apertura del paracaídas principal, acciona su paracaídas de reserva, el paracaídas de reserva sale, pero no se alcanza a prender, no se alcanza a abrir el paracaídas porque ya no lleva la altura suficiente para que el aire pueda entrar en el paracaídas y pueda salvarle la vida. No me imagino lo que sintió el compañero en ese momento al darse cuenta que su paracaídas principal no abrió y su paracaídas de reserva tampoco abrió. Confió en sus compañeros, confió su vida en su comandante, en sus compañeros que doblaron el paracaídas y desgraciadamente le fallaron. Si en estos momentos estas personas que tienen el mando de la Secretaría Marina dijeran, no es como él lo está diciendo, en este caso yo, ahí lo pueden ver justamente en esta imagen que está apareciendo. Nos damos cuenta que el paracaídas no salió, el paracaídas principal no salió justamente por el punto 1 y punto 2 que les acabo de mencionar. Porque si el paracaídas principal no se haya abierto, porque es una falla total, existen las fallas totales y las fallas parciales. Las fallas totales es cuando por más que quieras tu paracaídas principal no te va a funcionar, tienes que utilizar tu reserva. Hay fallas parciales en las que puedes tener una apertura de copa o de cúpula o de paracaídas, puedes tener una apertura, pero ya tienes fallas en tu paracaídas principal, que las líneas en las que viene colgado tengas más de 3 líneas que se rompieron en el momento de la salida, o que más de 3 gajitos del paracaídas estén rotos también. Lo mejor ahí es abrir y sacar tu reserva porque la caída va a ser más violenta. Sí, no estás cayendo en caída libre, pero tu caída está siendo más violenta. Si normalmente cuando saltamos, aunque no lo crean las personas, pero cuando saltamos y el paracaídas ya está abierto correctamente, que no tienes ningún problema con tu paracaídas, podemos ir cayendo de 8 a 10 metros por segundo. Puede que sea hasta poquito menos, dependiendo el caso, dependiendo si las tropas saltan en temporada de lluvia y esa agua que está en el suelo se empieza a evaporar, genera una buena sustentación por el vapor que está en ese momento y hace que vayas cayendo como una plumita. Es más, ni siquiera necesitas caer con tus 5 puntos de contacto. Pero la gran mayoría de veces las tropas saltan en temporadas normales y de 8 a 10 metros por segundo es la caída con todo y el paracaídas principal abierto. Ahora imagínense si traes 3 gajos rotos o algunas líneas rotas, la caída es más violenta. Puedes ir cayendo hasta de 15 a 18 metros por segundo, te puedes matar o te vas a fracturar. Entonces lo mejor para evitar alguna fractura, alguna lesión o la muerte, lo correcto es accionar tu paracaídas de reserva y liberarte tu paracaídas principal. Entonces existen fallas totales, existen fallas parciales
Y hay una falla total que se le llama salió con cirio. Esto es algo muy importante, porque cuando tu paracaídas saltas, la bolsa de despliegue se queda en la aeronave junto con la cinta estática, el paracaídas se rompe, me refiero al hilo de seda se rompe como debería ser su función, pero el paracaídas jamás se prende, jamás hace su apertura porque está pegado por dentro, porque hay muchas ocasiones en las que puede que el paracaídas tenga mucho tiempo guardado y genera como cierta estática que hace que el paracaídas se quede pegado. Y esto se ve como un churro. Se ve como un churrito, como una vela. Por eso dice se salió con cirio, porque parece una vela. Y en la parte de abajo vemos que es el paracaidista junto con su paracaídas que parece un churro, una vela en el aire. En el caso del compañero, ese video es la prueba en la que jamás tuvo una apertura de paracaídas principal, porque el elemento no viene con cirio, no viene con esta falla total que se le llama cirio, porque su paracaídas se rasgó. Entonces, como lo vemos en el punto número 5, existe un responsable, señores. Y el último punto que estamos viendo en este momento, ahí nos habla de que el maestro de salto, la persona que viene encargada de realizar los saltos, de que las tropas hagan el salto correctamente, de que un paracaídas vaya saltando por segundo, que si hubo una falla total o una falla parcial con los compañeros, él detectar que existe una falla. Si un compañero trae un arrastre de avión, él detener al personal para que no siga saltando y no se pueda provocar un accidente. Esa persona que tiene la decisión, si trae un elemento, trae arrastre y lo vienen arrastrando con el avión, él solo sabe si puede cortar la cinta, confiar en el elemento que no se va a desmayar y que él pueda accionar su reserva o intentar recuperarlo y volverlo a subir a la aeronave. Como en el video que se hizo muy famoso de que un elemento de la Brigada de Fusileros Paracaidistas estaba siendo arrastrado. Ese maestro de salto en ese momento tomó la decisión de volverlo a subir a la aeronave. Él sabía que aquel elemento, creo que era un sargento cocinero, él sabía que el sargento se encontraba consciente. ¿Y él cómo sabía? Por la posición que adopta el compañero en el momento que está siendo arrastrado. Es una posición que nosotros le llamamos posición de emergencia, en la cual consiste en colocar tu mentón a tu pecho, agarrar tu paracaídas de reserva y adoptar la posición de salto. Así tú como elemento que está siendo arrastrado le estás diciendo a tu maestro de salto, estoy consciente, tome la decisión que tenga que tomar. Si usted decide romper la cinta estática, yo en ese momento voy a accionar mi reserva. Si usted decide volverme a meter a la aeronave, la decisión la tiene el maestro de salto. Pero la decisión tiene que ser tomada rápidamente, porque si no, el elemento se puede desmayar por tantas vueltas que empieza a tener. Y si le corta la cinta estática justo en el momento en el que él pierde la conciencia, jamás va a tener una apertura de paracaídas de reserva. Es muy importante la labor de los maestros de salto, porque él previamente tiene que revisar los paracaídas de todos los elementos que estén correctamente doblados. Él puede meter las manos, él puede checar que todo esté bien. Ese es el trabajo, es la función del maestro de salto. Desgraciadamente, y lo digo con mucho respeto para los hermanos del FUSPAR, tengo un cariño muy fuerte al FUSPAR, pero no podemos negar lo que ocurrió en este momento, que es falla también del mismo personal, de los mismos maestros de salto. Y esto se los platiqué, justamente este mismo problema de que los compañeros, los maestros de salto no tienen la más mínima atención con los elementos que están haciendo el curso. Este problema se los platiqué hace casi 4 años. Ahí están los videos. ¿Y cuál es este problema? La diferencia de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército es que son elementos muy técnicos. Tienen muchísima paciencia para enseñar y son muy profesionales en lo que están haciendo. Toman con mucha seriedad, con muchísima seriedad, el cómo llevan a cabo su proceso de revisión antes, durante y después del salto de las tropas aerotransportadas. ¿Qué pasa en este momento? El previo
Cuando nosotros nos empezamos a poner el paracaídas, yo me lo pongo y mi compañero o mi sombra me ayuda a empezar a ajustar todo. Mis tirantes de pierna, mi tirante de pecho, que mi paracaídas de reserva esté bien colocado, que todo esté bien colocado. Si voy a hacer salto con mochila, que mi mochila esté bien equipada, si mi fusil es que esté bien puesto. Nosotros nos equipamos. Él me ayuda a equiparme a mí, yo lo ayudo a equipar a él. Porque tenemos el conocimiento de podernos equipar correctamente. Pero ojo, tenemos el conocimiento de cómo subir a una aeronave, saltar de una aeronave, todas las fallas que puedan ocurrir o todos los problemas que puedan ocurrir durante el descenso, que puedas golpear con un paracaidista, que caigas en un edificio, en cables de alta tensión. Tienes el conocimiento para saber qué hacer en cada cosa. Lo único que no tenemos en el conocimiento, los paracaidistas, cubapas, que en este caso el compañero era básico, él ni siquiera era paracaidista todavía, es justamente eso. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Lo que no tenemos es, nosotros no sabemos doblar un paracaídas. Y entre menos le muevas, mejor, porque no sabes si le mueves a algo, te puede costar la vida. Ese ya no es nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros nos estamos equipando, hablo de la brigada, cuando nosotros nos estamos equipando, ¿qué pasa? Llega un maestro de salto, te revisa, date la vuelta, a ver, sale sin novedad, a ver tú, y pasa con todos los elementos que van a hacer el curso, que en mi caso fuimos un poquitito más de 100, los que nos graduamos de paracaidismo. Y a los 100 les pasó revista. A los 100. Y de rato, 5 minutos después, llega otro maestro de salto completamente diferente y revisa a todos los elementos, les pasa revista. Y llega otro, y pueden llegar hasta 5 o 6 maestros de salto diferentes a revisarte que estés bien equipado. Y llegan aparte tus instructores del Cubapa y te vuelven a pasar revista una y otra vez. Y antes de subir a la aeronave, te vuelven a pasar otra última revista para saber que no moviste algo por accidente. Subes a la aeronave, en el momento en el que cada stick se tiene que levantar y se ancla a este cable ancla, valga la redundancia, nosotros mismos nos volvemos a pasar esa revista. El maestro de salto que está al frente nos da la orden que nosotros nos revisemos, revisar equipo. Y todos empezamos, casco, bien, liberadores de copa, bien, tirantes de pecho, bien, reserva, bien, tirantes de pecho, bien. Revisas la cinta estática de tu compañero y le dices que está bien. Y a pesar de eso, vuelve a pasar otro maestro de salto a revisar que todos estemos bien. Dirían, miedosos, no. Hay vidas en riesgo, señores. Son vidas que apenas están formándose como paracaidistas. No puedes confiar al 100% en ellos porque están tomando su curso básico. Están adquiriendo esa experiencia. No son paracaidistas calificados todavía en ese momento. Porque los nervios pueden hacer que se cometan muchos errores. ¿Entienden la dimensión de cómo un maestro de salto en la brigada de fusileros paracaidistas les pasa revista? Y mete la mano a ver si no hay algún problema, si no hay algo que esté obstruyendo, si no hay algo que pueda rasgar algún gajo. Y si hay algo que a él dice, acá, esto no está bien, a ver, salte del stick, porque a mí me pasó, no a mí. A uno de mis compañeros lo sacó, le revisó el paracaídas, rápido, sale todo bien, vuélvete a subir, ánclate. A ese nivel se llega en la brigada de fusileros paracaidistas. Son profesionales, son muy técnicos en todo lo que hacen esos señores. Desgraciadamente en la Marina no pasa eso. Y créanme que tengo muchísimo cariño a FUSPAR. Pero el que sea FUSPAR lo sabe y me entiende porque pasó exactamente lo mismo que yo. Todo el que sea FUSPAR sabe que al momento de colocarse el equipo, es tu pedo. Como equipes a tu compañero, es tu pedo. Suben a la aeronave, es tu pedo. Salten. Y este problema se los dije hace 4 años. El maestro de salto ni siquiera revisa que el paracaídas esté correctamente doblado, que no tenga algo que obstruya o dañe el paracaídas. Y lo vemos en ese último punto.
el maestro de salto no revisó el paracaídas porque pudo haber detectado ese problema, porque ese problema está hasta la parte de arriba. Está en la parte de arriba ese problema. En el momento en el que supongamos que está la mochila en forma vertical, ese problema está en la parte más alta. Si lo vemos correctamente, si la mochila de transporte está de forma recta, está en la parte más alta del paracaídas. Para el momento en el que sale el paracaídas, a él pudo haber detectado el problema, porque estaba hasta la parte de arriba ese problema. Pero no les pasaron revista. Se pudo haber evitado. Fue una serie de consecuencias, una serie de errores, que le llevaron a este compañero. Es como, para concluir con esto, es como cuando dicen, mi arma se disparó sola. Las armas no se disparan solas. Si alguien tiene una que se dispare sola, tráiganla. Hay que hacerle videos, hay que le hagan exorcismos. Hay que llevarla a que le hagan videos o a los Warren, porque se dispara sola. ¿Ustedes saben cuántos pasos se deben de tomar para que una se dispare sola? O más bien se puede accionar. 5 pasos. Colocar cargador, cargar, quitar seguro, meter el dedo en el disparador o gatillo, como la gente lo conoce, accionar. O sea, son pasos que se deben de llevar a cabo para que el arma se pueda disparar. Lo mismo ocurre en esto. Fue una serie de pasos que no se llevaron a cabo, que no hubo una supervisión o que simplemente se ordenaron cosas que no se tuvieron que haber ordenado, como volar a baja altitud o saltar a baja altitud. Hay responsables y sé que ya hay personas en el tambo, o sea, en la prisión. Desgraciadamente los que están son inocentes, porque no tuvieron nada que ver con ese pedo. No sé quién fue el comandante que ordenó que saltaran a esa altitud, y él no está en el bote. Ahí está la fotografía que les puse. Pueden ver el video, yo no se los voy a poner, por respeto al compañero y por respeto a su familia, yo no les voy a colocar el video. Búsquenlo en las diferentes plataformas, lo van a encontrar facilísimo, pero ahí está la fotografía. Pueden ver que están en una altitud muy baja. Alguien ordenó que volaran así, o alguien no llamó la atención en ese momento a los pilotos por bajar así o volar así, porque en caso de que el comandante no se hubiera dado cuenta, hasta los pilotos la llevan por no volar a la altitud que debe ser. Pero no creo que haya sido culpa de los pilotos. Fue culpa del comandante, porque los maestros de salto se hubieran dado cuenta de, oye, estamos muy bajo, pilotos, estamos muy bajo, hay que agarrar altitud. Pero no, si no hubo una respuesta por parte de los maestros de salto, o les valió, o ya tenían la orden que saltaran a esa altitud. Y para que un elemento que apenas está haciendo su curso básico, apenas se va a certificar como paracaidista, y que le hagan hacer ese tipo de saltos complicados, pues ni que estuviéramos en la invasión del día D para hacer ese tipo de saltos. Porque el día de la invasión, o la invasión en el día D de Estados Unidos a las playas de Normandía, ellos sí saltaron a esa altitud. Pero vean la diferencia. Tenían fuego de ametralladora y de fusiles y de artillería abajo esperándolos, en una de las playas más fortificadas en aquel entonces. Pero no estamos en esos momentos, no estamos en el 44, no estamos en el 6 de junio del 44, como para hacer ese tipo de saltos en el cual los elementos están exponiendo su vida. Este video lo estoy haciendo el día sábado 6 de junio. Ayer 5 de junio hice un directo en Instagram. Por primera vez hice un directo en Instagram. Antes eran como las 11:30, 11:40. Ahí lo pueden ver. Les toco casi los mismos puntos. La única diferencia que yo tenía en ese momento, esa duda que yo tenía en ese momento, era si el paracaídas de reserva se había enredado, porque se alcanzaban a ver como nudos en las líneas. Pero no. Gracias a esa parte, porque yo sí me di cuenta, o sea, ahí está el directo de que el paracaídas de reserva sí había salido. Yo no sabía si el de reserva había tenido problemas por nudos o no, pero no.
Ya en ese parte informativo, ya con la persona con la que platiqué, me dijo, no, eso ya vino por el problema de que en el momento en el que los paracaídas caen, se alcanzaron como a amarrar. El principal y lo que quedó el principal y el de reserva. Entonces, es de las únicas cosas que pues no fueron como dije, pero vean ese detallito mínimo de decir, bueno, no sé si tiene nudos porque el problema fue por nudos o el problema fue porque no tuvo una apertura. El problema fue porque no tuvo una apertura. Entonces, pues nada, amigos. Quería tocar este tema, que la gente supiera. Me han estado pidiendo mucho mi opinión acerca de lo sucedido. Tenía mucho que no sea un video en solitario, pero creo que ese personal que está encubriendo a los responsables se va a molestar por esto. Porque al final de cuentas, se daña la imagen de la institución, no del personal que llevó a cabo esa orden o esa negligencia, dependiendo del caso. No se daña la imagen de los comandantes, se mancha o se daña la imagen de la secretaría. Pero Semar, has estado haciendo las cosas muy bien. No eres la Semar de antes del sexenio de Calderón. Tú, Semar, sí has hecho las cosas bien, has apostado por armar, por equipar, por adiestrar bien a tus elementos, por darles un sueldo digno y por darles una mejor vida a tus elementos. No permitas que por personas como estas manchen la imagen de tu institución. No eres Sedena, tú, Semar. Tú no te has estado preocupando hablamos de todos tus comandantes por engrosar sus bolsas de dinero y estarle robando al soldado con los casinos o las fayucas en la marina, que es lo equivalente a una tiendita de abarrotes aquí afuera, como esas tiendas de raya. No, tú sí te has enfocado en enseñar al personal. No permitas que la imagen de tu institución se dañe por estas cuantas personas que giran estas órdenes por ego o por pena. Mi más sentido pésame a la familia de este elemento y esperemos que se haga justicia. Esperamos que se haga justicia para ustedes y no dejen que los amenacen. Ya no estamos en los 90, en la época del chupacabras, en el que el gobierno hacía y deshacía lo que quería y ordenaba lo que quería con las personas y más las Fuerzas Armadas. Ya no estamos en esos momentos, ¿eh? A la primera amenaza, eso se hace viral. Ya no estamos en la época de Calderón, en la que el que hablaba lo mató. Pues nada, mis amigos, les deseo una excelente tarde, excelente noche, excelente día, dependiendo de la hora que hayan visto este video. Cuídense mucho, espero que este video le haga conciencia a todas las personas que tienen mando, ya sea en una fábrica, en cualquier lugar de civil o militar que tengan el mando. Hay que ser conscientes de las personas que tenemos bajo nuestro mando, que son seres humanos, que son personas, que no son robots, que no son animales, porque hasta los animales se les debe de respetar y cuidar. Hay que ser conciencia. Y para esos oficiales que tienen el mando de tropas, ellos nunca lo han vivido porque son oficiales convencionales. Pero aquellos que han estado en fuerzas especiales, esos oficiales, por eso existe esa camaradería entre oficiales y tropas en fuerzas especiales. Llámese FES de la Marina, llámese Cuerpo de Fuerzas Especiales o GAFES del Ejército. Por eso ellos saben qué es la camaradería, saben que pueden llegar a ocupar de la tropa. Pero para esos oficiales convencionales, pongan el ejemplo. El soldado prefiere tener su vista o su mirada en la nuca de su comandante, porque su comandante va de uno poniendo el ejemplo, y no los ojos o la vista de su comandante en nuestra nuca, que va atrás de culón esperando a que no le pase nada, pero poniendo de frente a sus elementos. Esos no son buenos comandantes. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Cuídense mucho, amigos. Les deseo que estén muy bien. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted su compa el Gafe 423. Hasta la próxima.